Muy buenos días, mi nombre es Gustavo Sosa, Solutions Architect en Nutanix Latinoamérica y Caribe desde hace ya 5 años y algunos meses. Saludos, mi nombre es Luis Valencia, vicepresidente de Servicios Enterprise de Puerto Rico Computer. Gustavo, un gusto tenerte aquí nuevamente en Puerto Rico. Muchas gracias, Luis, encantado de estar de regreso por acá. Ya sabes que me moría de ansiedad de estar con ustedes, saludarlos. Qué bueno, siempre eres bienvenido. Y a ver, ya que estás por acá, ¿qué nuevo nos traes? Bueno, pues entonces el día de hoy podemos hablar un poco de qué pensamos en cuanto a cómo es la mejor forma de proteger información, asegurar la información. Es un buen tema para hoy. Sí, pero yo creo que debemos comenzar con qué es lo que vamos a proteger. ¿Qué vamos a proteger? Esa es muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué vamos a proteger? Exactamente. Estamos hablando de archivos, estamos hablando de documentos. Yo creo que podemos llevar eso a proteger plataformas. Yo no sé qué pienses, pero yo creo que en el mundo actual, todas las organizaciones, sector privado, público, financiero, todas tienen cierta combinación de plataformas. Si tú y yo, con la experiencia de tantos años que llevamos haciendo esto, resumimos, yo creo que hay plataformas virtuales, sin duda. Todavía hay plataformas físicas, algunas cargas corriendo en sus propios servidores físicos que no han podido ser virtualizados. Y bueno, hay repositorios de archivos también, ¿no? Pero yo creo que podríamos resumir en esos tres. ¿Crees que me falta algo? No, entiendo que es lo que vemos hoy día y a lo que estamos acostumbrados a ver en un centro de datos. Perfecto. En el caso de nosotros en Nutanix, Luis, desde hace ya poco más de 10 años, lanzamos lo que hoy se conoce como plataformas de hiperconvergencia, HCI, ¿no? La hiperconvergencia, como todos lo sabemos, fue la combinación de todos los recursos de almacenamiento, cómputo y virtualización en una sola plataforma unificada y definida por software. Y esto en Nutanix tenemos el orgullo de haberlo hecho de una manera agnóstica, en la que decidimos que nuestros clientes tienen la libertad de usar el hipervisor que quieran, de usar el hardware que quieran, e incluso conectarse a la nube pública que mejor les guste. Entonces yo te diría que si encontramos juntos la fórmula de proteger correctamente plataformas hiperconvergentes, que todos estamos de acuerdo que esa es la dirección de hoy, no hay marcha atrás, hablemos de que en una plataforma hiperconvergente pueden haber, por supuesto, máquinas virtuales, corriendo en el hipervisor que más te guste. En Nutanix tenemos Acropolis Hypervisor, conocido como HV, pero también hay gente que corre otros hipervisores en nuestra plataforma. Ahí encima hay máquinas virtuales, pero también Nutanix ha liberado y anunciado servicios adicionales de almacenamiento de archivos, Nutanix Files, almacenamiento por bloques, contenedores. Pero todo esto nos lleva a ¿qué te parece si hablamos de cómo no protegernos? O sea, ¿cómo nos protegíamos antes que no ha funcionado muy bien? Me parece muy bien porque no solamente se han contaminado las máquinas virtuales, los servidores, como lo llamamos comúnmente nosotros, sino que se han dado múltiples casos, incluso aquí en Puerto Rico hemos podido ver que no solamente se ha contaminado el ambiente, los servidores actuales de producción, sino que desafortunadamente se ha contaminado el respaldo también. Entonces salió peor el remedio que la enfermedad, ¿verdad? Exactamente, entonces te encuentras que la fuente que tenías como segura para restaurar también está contaminada. Entonces yo tengo mis datos primarios, los protejo en otro lugar y ambos están contaminados o, digamos, atacados por un ransomware. Eso es correcto. Y esos casos se han visto aquí en más de una ocasión. Yo de las cosas que también he visto, Luis, es la parte de tener un solo respaldo en un solo lugar y ya, ¿no? Y ese lugar casualmente es al lado de donde están mis datos primarios, ¿no? Eso es algo que hemos visto. Sí, ya en este momento tenemos que pensar en lo que se llama infraestructuras híbridas, donde sí tienes para rápida recuperación respaldos en sitio de una forma segura que no se puedan contaminar, pero a su vez tienes que tener también estos datos, estas máquinas virtuales fuera del entorno local. Creo que todos estamos en la misma página. Un ransomware opera en general de manera similar. Buscan acceso a carpetas compartidas
encriptan los datos. Ahora, esto ha evolucionado porque antes encriptaban los datos y te pedían un rescate, una cantidad de dinero para desencriptarlos y permitirle accesarlos. Hoy los atacantes están siendo más creativos. Como buenos empresarios, están diciendo, encripto los datos, me los llevo y si tú me pagas el dinero, te prometo no publicarlos, no divulgar esta información. Está peor todavía. Ahora está peor. Entonces tenemos tú y yo doble reto que ver para nuestros clientes, que resolver para nuestros clientes. Tengo que proteger la data primaria, veamos mejores prácticas para hacerlo, y tengo que proteger, por supuesto, los respaldos mismos, asegurarme que ellos no van a ser contaminados y que el día que los necesite voy a tener acceso a ellos. Te pregunto, si yo tengo ya implementada mi solución de hiperconvergencia, si yo estoy confiando la operación de mi institución a mi plataforma hiperconvergente, y yo te pregunto, Luis, ¿cómo protegemos esto? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Qué me recomiendas? Mira, el primer paso que yo te recomendaría, el primero es utilizar una infraestructura y un software de respaldo confiable que esté probado. Okay. O sea, una infraestructura probada. Por ejemplo, nosotros desde ya hace varios años representamos Veeam. Okay. Veeam Backup and Replication es una solución que cubre todos esos entornos donde puede estar nuestra información. Por tanto, puede estar en un hipervisor, digamos vSphere, puede estar en Hyper-V, puede estar en AHV, puede estar en una carga física, un servidor físico, una máquina virtual, puede estar en un almacenamiento local, en un almacenamiento en la nube. Entonces, si te estoy entendiendo bien, así como nosotros en Nutanix decidimos tomar un approach de ser agnósticos y permitir a nuestros clientes escoger el hipervisor, la nube, lo que más les guste, tú me estás diciendo que Veeam es una solución que de esa misma manera puede proteger mis cargas en Acropolis Hypervisor, en VMware, en lo que a mí más me guste, y al mismo tiempo mis servidores físicos que no han sido virtualizados y todo aquello que yo tenga en la nube, en una nube pública, lo puedo proteger también con Veeam. Y en una sola plataforma de administración. En una sola consola. Una sola consola. Eso suena bien, suena muy bien. ¿Sí? Entonces, yo tengo máquinas virtuales, misión crítica, instalo Veeam y me siento protegido. Algo que he escuchado muchas veces es, oigan, yo invertí en una plataforma hiperconvergente, la cual ya me ofrece cierta protección, ya me permite proteger máquinas, archivos, me da una experiencia de Time Machine. ¿Por qué sigo necesitando una herramienta adicional de respaldos? Yo siempre digo que sí, por cierto, siempre digo que sin duda la necesito, pero ¿qué me comentas a eso? ¿Por qué sí necesito esa segunda herramienta? Mira, esta segunda herramienta no solamente, y quiero que entiendas, no sustituye ni opaca la función de la protección que traen ya como forma natural este tipo de infraestructura, en el caso específicamente de Nutanix. Sin embargo, complementa, nos ofrece otras opciones adicionales. Okay. Granularidad de respaldo en bases de datos, granularidad en objetos del Active Directory. O sea, lo que hace prácticamente es ampliar esa oferta que ofrece Nutanix para la protección de datos. O sea que van de la mano una a la otra. Eso me suena interesante porque para mí lo veo como plan B para una recuperación rápida de una máquina que se dañó. Oye, en la misma plataforma hiperconvergente la llevo atrás en el tiempo y problema resuelto. Exactamente. Pero con una herramienta como Veeam, en este caso, yo puedo ser granular a nivel base de datos, a nivel tabla, seguramente, dentro de la base de datos, sea la que sea, a nivel un objeto en un directorio activo, un mailbox en Exchange, para aquellos que todavía corren Exchange on-premise. Y si tengo 365... también me está protegiendo la misma herramienta. Está protegiendo la misma herramienta. ¿Y sabes por qué también creo que es un complemento excelente? Porque una herramienta como Veeam me va a permitir protegerme hacia afuera del clúster. Es correcto. O sea, ellos tienen la capacidad de respaldar hacia lo que yo quiera. Hacia un NAS, hacia un servidor que tengo por ahí guardado, hacia, no sé, cualquier dispositivo externo o nube externa, ¿cierto? Almacenamiento en nube. Exactamente. Y no solamente eso, fíjate. En el caso de Nutanix, particularmente con HV, tiene una opción, una característica muy interesante que es Nutanix Files.
Nutanix Files, para quienes no lo conocen, es un file server nativo en Nutanix que corre encima de nuestro file system, abajo del hipervisor, obviamente gozando de las bondades de Nutanix, un sistema distribuido, altamente disponible, altamente escalable a petabytes o billones de archivos, y yo lo corro de manera nativa en el file system de Nutanix, pero los usuarios lo pueden administrar como siempre lo han hecho, con permisos de Active Directory, de la manera tradicional. Sin la carga de estar configurando DFS. Sin tener Windows ahí abajo, ese tipo de cosas. Exactamente. Pues fíjate que desde la versión 10, ya Vim está en la versión 11, pero desde la versión 10 ya Vim le da apoyo a Nutanix Files. Okay. O sea que se le pueden respaldar y restaurar de una forma inteligente, por la misma granularidad que mencionaste, de que se puede llevar una tabla de SQL hacia un tiempo y espacio determinado. Entonces, siendo claros, si yo tengo un file server con billones de archivos, miles de carpetas compartidas, miles de shares, Vim me permite respaldar esos shares de files y recuperar un archivo o una carpeta, llevarlo atrás en el tiempo. Es correcto, definitivamente. Excelente. Sí. Yo creo que esa era la pieza que faltaba ahí, ¿no? Porque los file server han sido un éxito porque no hay organización que no use un file server hoy en día. Todo el mundo tiene algo pequeño o grande, pero file server hay en todos lados. Pero ninguno está correctamente implementado. Bueno, no digo ninguno, pero muchos no están correctamente implementados ni correctamente protegidos. Y hablemos entonces de cómo Vim sí es una herramienta excelente complementaria a la protección nativamente incluida en mi plataforma hiperconvergente. Y una de sus ventajas es tener una diversidad de targets posibles hacia dónde almacenar mis respaldos. ¿Qué me puedes decir de esos targets? ¿Cuáles son algunas opciones? Pues mira, un repositorio en XFS, que es en Windows, un repositorio XFS, que es en Linux, y también, pues obviamente, para cumplir con la política de 321, se requiere tener una copia. Recuérdanos, perdón que te interrumpa, recuérdanos, yo sé que muchos lo conocemos, pero recuérdanos esa política del 321, que es muy importante. Sí, mira, el 321 es el poder tener 3 copias de nuestra data. Una de ellas es la máquina de producción, la otra es un respaldo y es la máquina en el repositorio o los datos en el repositorio, y una tercera copia fuera del data center. Ahí ya se cumple con el 321. Ok, entonces mi primera copia es mi máquina principal, la cual ya goza de cierta redundancia y alta disponibilidad en la plataforma hiperconvergente. Mi segunda es el respaldo local, que ya estoy haciendo con una herramienta como Vim. Correcto. Y una tercera, la misma herramienta de Vim en este caso me genera una tercera copia en otro lugar. En otro lugar, que puede ser una nube pública, ya sea las nubes públicas conocidas como Azure, AWS, y en el caso nuestro particular, Puerto Rico Computer es un Vim Cloud Provider, por tanto nosotros somos también una nube de respaldo. Dicho sea de paso, todo esto que vemos aquí detrás es en nuestro data center. Aquí tenemos terabytes de espacio de almacenamiento, donde un gran número de clientes aquí en Puerto Rico envían todos sus datos diariamente para ser respaldados acá, y mientras estén acá es una conexión lógica, por tanto no están expuestos a ningún ataque de ransomware porque no son visibles a través del protocolo, digamos, SMB. No puede ser browseado, ¿verdad? Pero sí, fíjate, también en el caso de Nutanix también tiene tecnología que nos permite tener datos fuera del entorno local. Es correcto, de hecho, lo que me acabas de decir es interesante, porque PR Computer, lo que me dijiste es, funciona como un target de respaldos para tus clientes. Es correcto. Y esto que tenemos aquí atrás es ese target. Bueno, eso es así. No es PowerPoint, es de verdad. No es PowerPoint, exacto. Muy bien. Fíjate que sí es cierto lo que dices. Nutanix y Vim anunciaron una alianza interesante. Técnicamente le llamamos Nutanix Mine. Mine es usar nodos Nutanix para crear almacenamiento secundario y darte ese target de respaldo para nuestros clientes que no tienen un target, que quieren invertir en su primera solución de respaldos. Entonces podemos usar el mismo file system de Nutanix, no de tu clúster principal. No estoy hablando de poner los respaldos en mi mismo clúster principal. Estoy hablando de darte unos nodos adicionales que funcionen como target de respaldos. De manera que Vim nativamente sepa usar estas interfaces, estas APIs de Mine para escribir sus respaldos a un almacenamiento de Nutanix. Entonces, ¿qué gano? Puedo administrar tanto el target, o sea, el almacenamiento secundario
como el almacenamiento primario, como mis máquinas virtuales, desde la misma consola de Prism de Nutanix que uso todos los días para operar mi ambiente. Mencionaste Prism. Ajá. ¿Qué es Prism? Prism es en nuestro Command Center. Es la consola principal de la plataforma Nutanix que te permite gestionar, monitorear y llevar a cabo todas tus operaciones cotidianas. En Prism, que es una plataforma extremadamente simple, una consola web HTML5 muy elegante, honestamente, muy intuitiva y amigable, que le permite a un ingeniero hacer algo tan tradicional y cotidiano como crear una máquina virtual, hasta cosas sofisticadas como replicar mi sitio primario a un sitio de contingencia, hasta hacer un failover. Yo puedo hacer un failover de mi sitio primario, una máquina o 1000, con un clic de mouse, llevármelas al sitio secundario, que puede ser aquí en PR Computer, por ejemplo. Entiendo con esto que con una sola consola que se llama Prism podemos manejar todas las características de Nutanix. Es correcto. Y además, no estamos hablando solamente de manejar, estamos hablando, por supuesto, del monitoreo, y además estoy hablando de que es una consola que te permite hacer capacity planning, forecasting, operaciones automatizadas, portales de autoservicio, muchas cosas más avanzadas que la operación tradicional. Y fíjate, interesante el caso, en el caso de infraestructura de Nutanix con AHV, se implementa un appliance que corre dentro de Nutanix y desde ese mismo appliance se ejecutan los respaldos. Entonces todo va a estar corriendo en mi plataforma virtual, que es lo que yo deseo para tener alta disponibilidad. Exactamente, y una vez ya establecida la infraestructura de backup, ya te puedes ir al servidor de Veeam que integra directamente con este appliance y sencillamente poder monitorear todas tus cargas físicas en la nube, virtuales 365 y Nutanix desde una sola consola. Explícame eso, ¿cómo puedo lograr que mi target sea prueba de ransomware, prueba de balas, digamos? Sí, mira, una de las características principales, y ahora con Veeam 11 está mucho más robusto, es la introducción de lo que se llama un repositorio inmutable. Inmutable quiere decir que una vez se configura, le doy por ejemplo, ¿verdad? Sin entrar en todos los detalles técnicos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, una vez configuras el repositorio, que es en Linux, un Linux que se implementa según las guías que ofrece Veeam, está hardened, o sea, está protegido. Ya una vez entran las credenciales para acceder a ese repositorio, Veeam las descarta y no se vuelven a utilizar. Y ese file system que me mencionas, ese target, puede estar corriendo, como decíamos, en un Nutanix Mine, o puede estar corriendo en otro tipo de servidor o appliance, en donde yo quiera. Mira, aquí lo hemos estado implementando en un servidor de Linux externos, donde, como está hardened, incluso como por ejemplo sabe que la mayoría de los servidores tienen incluso una tarjeta que es una conexión para poder acceder a lo que es el teclado, el mouse, la consola sin tener que tener una consola conectada, ¿verdad? Pues hasta eso se deshabilita. Oh, wow. Se deshabilita acceso SSH, se deshabilita acceso NTP Server, se deshabilita todo lo que tiene que tener acceso. Entiéndase que para tú poder llegar a ese servidor, para poder trabajar físicamente con esa máquina, tienes que ponerle como in the good old days, un teclado y un monitor. Entiendas entonces que si no puedo llegar al servidor, a menos que no sea por los APIs de Veeam, para hacer ese respaldo, de ninguna forma voy a poder atacar a ese servidor. O sea, contraseña protegida, acceso protegido, solamente conexión con el Veeam Server, o sea, no hay forma. Entonces, con lo que me acabas de decir, si yo hago un poquito de resumen, hablamos de que quiero proteger infraestructura, por supuesto, hiperconvergente, pero también quiero proteger otras cosas alrededor, como servidores físicos o nube pública. Todo esto lo logro con Veeam. Y en el caso de PR Computer, ustedes son un target de Veeam y tus clientes pueden elegir tener un target local o un target remoto como ustedes o como cualquier nube pública.
Y con estas funcionalidades que mencionas en las recientes versiones de Veeam, yo puedo tener almacenamiento inmutable que nadie puede alcanzar. Por lo tanto, un ransomware no podría dañar esos respaldos. Con eso estoy fabricando una solución a prueba de ataques. Y de hecho, y déjame decirte, el servidor de Veeam es un servidor Windows. Ok. Por tanto, puede ser atacado. ¿Qué pasa en ese caso? Si seguimos las reglas que son las mejores prácticas, tenemos una copia de lo que se llama el configuration file, que es donde está configurado, tiene toda la configuración de lo que es Veeam. Sencillamente instalo otro Veeam, le digo utiliza este configuration file, queda configurado. ¿Cuánto puede tomar eso? ¿Media hora? Ok. Y en esa media hora ya le conecto el repositorio inmutable y sencillamente de ahí respaldo mis datos. Estamos garantizando una recuperación confiable. Sí, aquí de hecho, ya tuvimos un caso donde... ¿Aquí en Puerto Rico? Aquí en Puerto Rico, donde un cliente nuestro perdió 14 servidores. Nos avisa a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde ya tenía todos sus servidores restaurados funcionando. Wow. ¿Se recuperaron desde ustedes o se recuperaron en sitio? En este caso particular, ya había un repositorio inmutable instalado. Excelente. O sea, tanto pudimos jalarlo de ahí. Pero, interesante, como no sabíamos y te confieso, era la primera vez que teníamos el evento con un repositorio inmutable. Y a uno siempre le queda, ¿verdad?, una cosa lo que dice el slide, lo que dice el documento, a verlo en realidad. Y ese fue un ataque real. Y en este caso, el cliente también manda sus respaldos acá a la oficina. Tenías plan C y plan D. Mientras estábamos haciendo eso, estábamos descargando todos sus documentos en una unidad portable para si en la eventualidad que llegásemos allá y nos encontrábamos donde el daño había sido total, ya teníamos acá todos los documentos, máquinas virtuales, todo en una unidad externa, llevarla allá, conectarla y salir funcionando. En este caso, afortunadamente, probamos fuera de toda duda de que el repositorio inmutable funciona, y te digo más, ya han habido 2 casos más de ransomware donde ya vamos a ojos cerrados con el repositorio inmutable, recuperamos los datos y listo. Bueno, es que al hablar de que han habido más casos, yo creo que eso, voy a repetir algo que he dicho muchas veces, solo hay empresas que ya han sido atacadas y las que van a ser atacadas pronto. Entonces tenemos que estar preparados y es nuestra misión decirle a nuestros clientes, prepárate, permíteme ayudarte, ¿no? Exactamente, pero fíjate, Gustavo, más allá de la protección de los datos basados en backup, repositorios inmutables, también hay unos elementos de seguridad que nosotros debemos tener en cuenta. O sea, uno de ellos, por ejemplo, microsegmentación. Algo bien interesante, por ejemplo, lo que mencionas, microsegmentación es una tecnología que existe desde hace mucho tiempo. Y yo creo que, como bien dices, proteger datos sí suena muy interesante, pero si no tengo buenas políticas de seguridad internas, los mecanismos de protección pueden no ser efectivos. Entonces, es mi responsabilidad como área de TI, proteger mi infraestructura, la operación diaria y además proteger mis datos. Microsegmentación no es una tecnología nueva, lleva mucho tiempo de existir, pero pocas veces la he visto implementada y mucho menos implementada correctamente. Esto, Luis, va de la mano con el tema de cero confianza, Zero Trust. Es una política. Zero Trust no es una herramienta, no es una máquina, es una manera de operar, es una manera de pensar. Te voy a decir la analogía que siempre uso. Yo cierro todas las puertas de mi casa, además de la puerta frontal, yo cierro todas las puertas adentro de mi casa. Si una persona entra a mi casa por la puerta frontal, aunque esté adentro de la casa, no va a poder hacer nada porque el resto de las puertas están cerradas, aunque haya entrado a casa. Esa es mi analogía para ejemplificar lo que es cero confianza. Yo no confío en nadie. Y si tú entras a mi casa y te quiero permitir usar la recámara de huéspedes, te voy a abrir la puerta de la recámara de huéspedes. Nada más. No puedes entrar a mi oficina, no puedes entrar a otra habitación. Esa es la manera de operar en cero confianza. Llévame esto que te acabo de decir, llévalo a infraestructura. Yo no tengo por qué permitir que 2 servidores, aunque vivan en la misma VLAN, hablen entre sí si no son de la misma aplicación. Y una aplicación tú y yo sabemos que muchas veces es de 3 niveles, una base de datos, un middleware y un web server, por ejemplo. El web server solo debería comunicarse con el middleware.
Y posiblemente el middleware solo debería comunicarse con la base de datos y solamente en un puerto. No tengo por qué abrirles todas las puertas. Los ataques más comunes que se propagan hoy en día ocurren de izquierda a derecha, east-west, en la misma VLAN, porque las puertas están abiertas. Están todas abiertas. Entonces, por ejemplo, en Nutanix, nosotros llevamos mucho tiempo en el mercado con una herramienta de nosotros nativamente incluida en nuestro hipervisor de HV, de Acropolis, que se llama Flow. Nutanix Flow es microsegmentación nativa incluida en nuestro hipervisor, no es un programa ni un software adicional que instalar. Tú enciendes Flow con un clic y empiezas a definir tus políticas, donde dices, oye, el ambiente etiquetado de desarrollo, no le voy a permitir que se hable con el ambiente etiquetado de producción. Las máquinas etiquetadas como SQL Server no tienen por qué hablarse con las máquinas etiquetadas Oracle, por decir algo. Y tú defines esas reglas y qué tan estricto quieres ser. Eso para mí es clave porque te va a permitir que cuando haya un ataque que haya llegado a casa, no se propague fácilmente y mucho menos llegue a lo que tú decías, a los repositorios de datos, de respaldos, a los backups, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que te puedo decir de microsegmentación. No, excelente, o sea, y eso es clave, porque sencillamente tú estás definiendo las reglas de comportamiento de cómo se va a comportar ese flujo entre toda tu infraestructura. Y eso antes era, como dicen Rocket Science, solamente el experto en firewalls que conocía, no sé, esas tecnologías podía hacerlo. Hoy, en una consola como Prism, de la que tú y yo hablábamos, yo puedo ir y asignar simples etiquetas, puedo decidir gráficamente quién se habla con quién de una manera muy intuitiva, muy simple. Ya no tengo que ser ese gran experto en seguridad para poder definir una regla tan simple como que producción no se hable con desarrollo. Eso es algo fácil, ¿no? Viene a mi memoria de que casi todas las personas, clientes que hemos visto, están haciendo todo esto porque han tenido un evento de ransomware o un ataque. Y eso es lo triste, que seamos reactivos. Ya está ahí, que sería importante que pudiese tener esto funcionando in place previo a tener un ataque, porque estos ataques, aunque puedas recuperar, siempre hay pérdida. Siempre sales perdiendo, eso es un hecho. Y como muy bien mencionaste hace un momento, de que ahora no solamente es descifre los datos, sino los cifré, los tengo y si no me paga los publico. Y esa es la parte más difícil, porque ya el documento está fuera, ya no le puedes dar un delete, ya no puedes correr un decryptor, nada por el estilo. Y eso es lo que hay que evitar, que estos eventos ocurran. Yo creo que ese es el mensaje. Como te dije, es una manera de pensar. De hecho, en todas las implementaciones de Nutanix, cuando hablo con nuestros clientes, yo les digo, día 1, o sea que es hoy, te acabo de entregar tu nueva plataforma hiperconvergente. Mañana ya deberíamos estar implementando Zero Trust, deberíamos estar diseñando cómo vamos a configurar tu microsegmentación, deberíamos tener los respaldos ya funcionando, tanto nativos de la plataforma como externos, como por ejemplo con Veeam. Todo eso debe hacerse en día 1, no tengo por qué esperar, no podemos seguir siendo reactivos, ni debo hacerlo por un tema de compliance. Oye, me obliga el auditor a tener respaldos, es que nadie me debería auditar para yo protegerme correctamente. Claro. Y eso lo hago en casa, en el tema personal, y lo debo hacer obviamente como un área de tecnología, ¿no? Así es. Luis, yo creo que si hacemos resumen un poquito, ¿te parece bien? El día de hoy hemos hablado, empezamos desde qué es hiperconvergencia, plataformas virtuales versus físicas, hablamos de cómo no respaldar, cómo no protegernos de la manera antigua, donde cometíamos algunos errores teniendo respaldos en un solo lugar. Nos compartiste el por qué Veeam es un excelente complemento para proteger los datos en plataformas modernas hiperconvergentes como Nutanix el día de hoy, pero también ambientes fuera de Nutanix como servidores físicos, cargas en la nube, un file server como Nutanix Files, hablamos de eso. Veeam puede ser mi centro de control de protección de datos para todo eso que te acabo de mencionar. Hablamos de Nutanix más Veeam unidos en algo que se llama Nutanix Mine, que me permite usar nodos Nutanix para almacenamiento secundario que Veeam puede usar como un target. Tú también nos mencionaste que Veeam tiene la capacidad de usar repositorios inmutables en Linux, que prácticamente son a prueba de balas, una buena manera de decirlo.
hablamos ya un poco también de cómo esto te lleva a pensar de una manera de zero trust, de cero confianza, donde puedo usar microsegmentación para llevar a cabo, implementar esa filosofía de zero trust. ¿Algo que me haya faltado ahí? El resumen que hiciste, yo creo que es una tarea de asignación para todos nuestros clientes, para todos aquellos que estén viendo esta sesión. Así es que se convierte en un checklist de qué es lo que deberíamos todos hacer de alguna manera. Igualmente a mí me encanta estar con ustedes, de verdad, después de algún tiempo de no estar por acá, me encanta reunirnos en persona, cara a cara, no por una pantalla, poder compartir los temas que nos apasionan, y siempre es un gusto trabajar con PR Computer. Ustedes son un partner muy valuable para nosotros, muy valioso es la palabra correcta, para Nutanix. Y por supuesto, combinando con tecnologías como Veeam, pues esto se vuelve aún mejor, ¿no? Así que mil gracias por la invitación. ¿Cómo no? Un gusto.